Tenemos en este momento en Zoom a Belén Piñeirúa. Belén Piñeirúa es psicóloga, integra la ONG Luz del Cielo, y más allá de estos proyectos en concreto, me gustaría que quede bien en claro que hay algo fundamental que ofrece esta ONG, y es apoyo psicológico para todas estas mamás o papás que están atravesando el duelo en el momento que sea que esa ilusión se frustra, ¿no? Bienvenida, Belén. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por tenernos acá. Es importante eso, me gustaría saber, antes de ir a lo polémico del proyecto de ley, que repitan Sí. lo que ustedes, bueno, tan de corazón hacen para poder acompañar estos duelos que son tan diferentes según cada historia de familia, ¿no? Sí, bueno, Luz del Cielo Uruguay es una organización, como tú decías, de mamás y papás que brindamos apoyo y contención frente a la muerte gestacional perinatal. La muerte gestacional perinatal es un duelo bastante tabú, la muerte es un tema tabú, la muerte de los bebés lo es aún más. Y desde nuestra misión tiene que ver con eso, ¿no? Con poder acompañar a mamás, papás y familias que atraviesan por estas muertes tan invisibilizadas y tan incomprendidas a veces. Así que sí, somos más de 200 familias, así que sí. Bien, ahora hay algo clave para entender un poquito esta polémica que surgió en torno a los proyectos, tanto al que ustedes tienen en puerta como al que, sobre todo al que presentó ya presentaron ya Sanguinetti y Yassaín, ¿no? Y es el tema de las 20 semanas. Pareciera ser como un poco clave el tema del tiempo para saldar estas dificultades o estas complejidades que presentan los proyectos. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa con esas 20 semanas? ¿Qué pasa antes de las 20 semanas? Y, en definitiva, ¿qué tanto le cambia a una mamá o a un papá si el aborto espontáneo fue a las 14 semanas, a las 4 semanas? Sí lo puedo entender que me digas a los 8 meses. Pero después es tan subjetivo todo en el medio. Sí, yo creo que lo principal es no detenernos solo en el tema del dolor, ¿no? Y porque el dolor se valida siempre, ¿no? Exacto, Digo, a la semana, a las 2 semanas. No importa si se perdió con 4, 5, 10, 15 o 41. Exacto. Las mamás que llegan a Luz del Cielo Uruguay es porque consideran que perdieron un hijo. Y la primera pregunta no es de cuántas semanas lo perdiste, sino, bueno, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? Acá estamos, te apoyamos y validamos muchísimo ese dolor, ¿no? El tema es la temática, ¿no? El tema de la muerte gestacional perinatal. ¿Por qué decís que es tabú? Vos lo planteaste desde el pique, desde el arranque, como que es un tema tabú. ¿Por qué? Bueno, es un tema del que cuesta hablar, ¿no? La muerte en sí cuesta, nos incomoda bastante, y cuando los bebés no deberían morir, ¿no? O sea, los bebés, como tú decías, nacen y nacen con vida. Esto de que nazcan sin vida parece que no estaría dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces, y sin embargo es algo que le sucede a muchas más familias de lo que se piensa, ¿no? O sea, hay 300 familias por año que sufren esta pérdida intrauterina, ¿no? ¿Y cuántas de esas familias que vos conocés y con las que han trabajado les habría gustado poder enterrar, ¿no? Por ejemplo, a su hijo no nacido, ponerle un nombre, que constara un nombre en un informe forense y no óbito, ¿no? ¿Cómo es esa realidad? ¿Y qué dificultades se han encontrado en ese camino, quienes lo han querido transitar? Es que en realidad, primero vamos a aclarar eso, no hay no nacidos, todos nacemos. Nacemos con vida o nacemos sin vida. Los no nacidos ya partimos de un concepto que está errado, ¿no? Y que desde ese lugar tenemos que empezar a cambiar también esto de la muerte fetal, porque hay una muerte fetal intrauterina, pero estos bebés nacen de todos modos, con el mismo proceso de parto o de cesárea o de lo que sea que un hijo con vida, ¿no? Esta mamá tiene que atravesar por el mismo proceso, ¿no? Entonces... ¿Y puede hacerlo en ese país con la legislación vigente? ¿Qué cosa? Eso. Atravesar ese duelo, si quisiera enterrar a su hijo con nombre, con todo, como podría haberlo, o como le puede suceder a alguien que tiene un hijo que fallece, bueno, de bebé o como fuere. Bueno, a ver, ahí hay como muchos temas, ¿no? O sea, hoy
nuestras leyes y nuestros decretos hablan de que una mamá a partir de la semana 20 puede enterrar, inhumar a su hijo, ¿no? El tema es cómo, ¿no? Bueno, los nacidos con vida lo pueden hacer con su nombre y son reconocidos. Esos papás son reconocidos, porque en realidad acá estamos siempre poniendo el foco en el bebé, ¿no? Y nosotros en este proyecto de ley que estamos proponiendo, que se llama En tu nombre, nuestro foco son los padres y las madres. Es el reconocimiento a mamás y papás frente a la muerte gestacional perinatal. Estas madres y estos padres son los primeros que no son reconocidos a nivel ni social ni legal. A nivel social, por esto que decíamos, porque es un tema tabú, porque no se habla, porque si un hijo nace muerto no somos padres. Ahí va, hay como legal, como una idea de que no podés quejarte, ¿no? Si perdiste un embarazo. Es como que con todas las muertes ¿no? de niños y bebés que hay nacidos, uno tiene un poco esa sensación de que cuando perdés un embarazo de que, bueno, el consuelo es ya volverás a quedar embarazada, como si realmente fuera menor. Y puede serlo y vivirse como menor en muchos casos, ¿no? Pero en otros no. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, ¿no? O sea, imagínate que si a nivel social no sucede esto del no reconocimiento, además se agrega esto de lo legal, o sea que en un certificado de función, en vez de decir el nombre de mi hijo o de mi hija, dice óbito fetal y tengo que enterrarlo como óbito fetal, donde solamente aparece el apellido de la mamá, donde no aparece el papá, donde el papá no puede reconocerlo, donde no existe el padre, donde es totalmente invisibilizado, donde no hay protocolos, ¿no? De qué pasa cuando esto pasa, ¿no? ¿Qué hacemos cuando esto sucede? Entonces, creo que nuestro proyecto de ley tiene que ver con eso, ¿no? Con la temática, con poder reconocer a las mamás y a los papás, con poder hacer un protocolo, con poder estudiar estas causas de las muertes. Son muertes evitables y tratables. Entonces, este es un proyecto muy integral y muy abarcativo en ese sentido. No busca solamente el reconocimiento de mamás y papás, busca el reconocimiento de la muerte gestacional y perinatal en sí misma. Busca cambiar determinadas cosas que en nuestro país sucede, y ese es el vacío legal. No solamente el reconocimiento de mamás y papás. Ahí empieza todo, porque ahí empiezan nuestros derechos, ¿no? O sea, esto de que yo, Belén, que mi hijo nació con vida y que tuve derechos como madre, y mi marido tuvo sus derechos como padre, y Felipe tuvo sus derechos como hijo, ¿por qué pasa de que cuando un hijo nace sin vida, eso no sucede a nivel legal? Y esta mamá no tiene los mismos derechos que tuve yo. Entonces, de esto se trata el proyecto. Bien. ¿No? O sea, democratizar y hacer equidad en estos derechos de mamás y de papás. Yo no soy más mamá porque mi hijo nació con vida, ¿no? O sea, soy la misma mamá que esa mamá que tiene que parir a su hijo sin vida. Y de eso se trata también este proyecto de ley. Bien. Pero ¿por qué se apoyan las 20 semanas? ¿Por qué no correría este mismo concepto para quien a quien le pasa justamente de perder un embarazo antes de las 20 semanas? Bueno, en principio nosotros nos guiamos por las 20 semanas por esto de que existen leyes y decretos que hablan de esto, ¿no? O sea, nosotros nos buscamos cambiar esta ley o estos decretos que ya existen. Nosotros lo que buscamos es, de lo que existe, que se pueda implementar. Que de este certificado de función que ya existe, nosotros no estamos cambiando el certificado de función o nada que tenga que ver a nivel jurídico de esto. Esto es una entidad social y simbólica. Esta no es una entidad jurídica hacia nuestros hijos o hacia nosotros. Esto es una identidad social y simbólica, por lo tanto, este registro es social y simbólico. Entonces, buscamos desde lo que ya existe, desde las normas vigentes, poder transitar este duelo de la mejor manera posible y poder transitar en la muerte gestacional perinatal en sí misma y no cambiar estas leyes, ¿no? Porque no tiene que ver, como dijimos al principio, solo con el dolor y validar este dolor, ¿no? Tiene que ver con la temática. Tiene que ver con lo legal, con el reconocimiento a los padres como padres y que yo como madre y como padre tenga el derecho de inscribir a mi hijo con su nombre. Es mi derecho como madre, más allá de los derechos de este hijo o de esta hija. Bien. ¿No? Entonces el foco siempre está puesto en los mamás y los papás y eso es muy importante. Belén, también hablaste de poder, que el proyecto que ustedes tiene como otro de los objetivos, enfocar hacia la posibilidad de investigar estas muertes evitables, dijiste. Sí, porque la muerte fetal intrauterina
Esto no lo dice Luz del Cielo Uruguay, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto lo dicen, nada, de la política, ¿no? De esto se habla mucho, ¿no? De que el 90% de las muertes intrauterinas son evitables o tratables, ¿no? O sea, los bebés mueren porque, o no sé, ejemplo, hubo una trombofilia, ¿no? Entonces, con un examen de trombofilia hubiésemos evitado... Pero eso remite a deducir que entonces hay una falla en el enfoque del control de embarazo. Bueno, no tiene que ver solamente con el control del embarazo, ¿no? Porque en realidad, y acá los equipos de salud lo van a saber decir mucho mejor que yo, o sea, acá hay estudios y se estudia mucho lo que es la muerte fetal. El tema es que nos falta mucho, ¿no? Como todo, o sea, tenemos un camino transitado, pero hay que seguir transitándolo. Bien. Y hay que seguir trabajando en políticas públicas para que esto cambie, ¿no? Entonces, de ahí es que es necesario el protocolo, de ahí es que es necesario poder saber realmente cuántas de estas muertes pudieron haber sido evitables, y eso, para eso es que está el registro de mortinato. Por eso nos parece tan importante este registro de mortinatos, para saber, bueno, de estas 300 muertes, ¿cuántas pudimos evitar? ¿Y cómo las pudimos evitar? Claro. Entonces tiene que ver con mucho más que el reconocimiento, ¿no? Por eso nuestro proyecto de ley es como muy abarcativo, muy integral. ¿Ya mostraron el proyecto a Parlamento? En estos momentos estamos en la etapa de, se los mandamos a los partidos políticos, porque una de las cosas para nosotros más importantes como organización es que sea un proyecto plural, claro. Es no encasillarnos con un partido político, sino que esto pueda ser firmado por todos, y creo que lo vamos a lograr, estamos en ese camino. También lo tienen los equipos de salud y escuchamos sus aportes y nos apoyan mucho en esto, entonces... Estamos en ese anteproyecto para poder presentarlo lo antes posible. Bien, tenemos aquí ya información de prensa donde aparece, por ejemplo, el ginecólogo Brioso, bueno, cuestionando un poco el proyecto que ya está presentado para Siaini y Sanguinetti, y señala que ignora el criterio científico, y supongo que eso apunta a lo que ustedes insisten en respetar, ¿no? Por ejemplo, lo de las 20 semanas, por ejemplo, lo de no pasar por encima de la legislación ya vigente. Sí, no solo creo que no sé lo que quiso decir Brioso, pero creo que también tiene que ver con poder trabajar en el tema de la salud mental, ¿no? Y de poder, a ver, que si yo le doy el derecho a una mamá o a un papá a que entierre a su hijo de 12 semanas, también tengo que poder ser consciente y tengo que poder brindarle las herramientas suficientes para que tal vez el médico tenga que decirle que eso no es posible, ¿no? Porque a veces esos embarazos no pueden ser separados de los restos placentarios, ¿no? Entonces, claro. Y los restos placentarios no pueden enterrarse, no acá en Uruguay, en ningún lado del mundo, claro. ¿No? Entonces, es muy complicado a nivel de salud mental, y es exponer a mamás y papás que frente a un embarazo temprano, frente a una pérdida temprana, claro. Tener que exponerlos clínicamente hablando de que un embarazo de 10, 12 semanas es inviable que pueda enterrarlo. Entonces, si yo le doy este derecho, si yo pongo una ley que diga, sí, vamos a enterrar a nuestros hijos a las 10, 12 semanas, ¿realmente lo voy a poder hacer? ¿Realmente le voy a poder dar ese derecho a esa mamá y a ese papá? ¿O va a llegar el momento donde ese aborto espontáneo, primero que ocurre muchas veces en las casas, no ocurren en los hospitales? Puede ser un sangrado largo. Es un sangrado, exactamente. Entonces, ¿cómo hago a nivel de salud mental para poder explicarle a esa mamá que su hijo, que su hija fue un sangrado? Es muy complicado. Entonces, no se trata solamente de la semana de gestación, sino de poder pensar realmente este tema. Poder realmente trabajar la muerte gestacional perinatal y dar cuenta de qué es lo que necesitamos para que esto deje de ser un tema tabú y para que la salud mental de las mamás y de los papás puedan transitar su duelo. No, yo prefiero acompañar a esta mamá y a este papá y no darle este derecho y decirle, y para que después un médico le diga, no puedo darte esto, no, es porque acá hay un sangrado. Y acá hay más placentas, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, y creo que Brioso quiso decir algo de esto, ¿no?
O sea, ¿realmente estamos entendiendo Sí, esta y eso fue temática? más allá, pero eso lo dejamos para debatir con el panel. Belén, yo te agradezco enormemente tus palabras, bueno, el trabajo que hacen y el habernos puesto este tema de una manera tan clara, sin tabú ninguno, cuando es realmente complejo y sensible. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No, por favor.